El fútbol es el deporte rey, es el más popular y en mi opinión, también el más lindo. No podemos hablar de este deporte en estos momentos sin hablar de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, más conocida como FIFA. El Mundial de Fútbol es algo que emociona a todos, y no es por nada. El Mundial que estamos viviendo es excelente, lleno de grandes partidos, grandes jugadores y sobre todo, de grandes sorpresas. Las sorpresas, a mi parecer, son las que hacen lindo al fútbol ya que lo diferencian de muchos otros deportes, en los que casi siempre gana el favorito, en el fútbol lo puede hacer cualquiera. Sorpresas en el fútbol han habido muchas, especialmente en mundiales y hoy les diré cuáles en mi opinión son las 5 sorpresas más grandes de los mundiales. Puesto 5. Este puesto es un empate entre dos situaciones que se han dado muchas veces y de las cuales este mundial no se ha salvado. La primera se vivió con España, la selección española que venía de una época dorada en la que ganó la edición anterior del Mundial, 2 Eurocopas y en la que había tenido buenas participaciones en la Copa FIFA Confederaciones. Fue eliminada en primera ronda tras una humillante derrota por 5-1 frente a Holanda y otra derrota con Chile. España no fue la única selección que fue eliminada sorpresivamente en esta ronda. Selecciones como Italia, Portugal e Inglaterra tampoco pudieron superarla, esta última obtuvo su peor posición en la historia de los mundiales. Como dije al principio, esto ha pasado muchas veces, como por ejemplo, en la edición anterior Italia y Francia, los dos finalistas de la edición del 2006, cayeron en fase de grupos consiguiendo también su peor lugar en la historia de los mundiales. En el 2002 Argentina, Portugal y Francia, el campeón defensor en ese momento también cayeron en primera ronda. Esto ha pasado muchas veces y mencionar todas las veces que ha pasado es prácticamente imposible. De la segunda situación este mundial tampoco se ha salvado, Costa Rica es un equipo por el que nadie daba ni un centavo, mucho menos si en su grupo estaban 3 campeones mundiales, en este caso Italia, Inglaterra y Uruguay. Fuera de todo pronóstico Costa Rica venció a Uruguay e Italia y empató con Inglaterra terminando su grupo invicto y como primero, llegó hasta cuartos de final donde fue eliminado por Holanda en una tanda de penales. En mundiales anteriores esta situación de que una selección que se supone que no haría mucho terminó sorprendiendo a todos también se dio. En el 2010 Uruguay, una selección que tuvo un pasado glorioso pero que había decaído mucho en los últimos años, se recuperó y volvió a tener la gloria de antes al llegar a semifinales, esto también ha pasado muchas veces por lo que no podré mencionar todas las veces. Sobre estas dos cosas tengo que decir algo, muchas veces una selección no muestra el nivel que normalmente mostraba siendo para mejor o peor y muchos ya lo sabían desde antes. Sin embargo, a la hora de la hora muchos juzgan solo por el nombre y por lo que representan en la historia, olvidando su presente. Esto pasa mucho con la prensa por lo que aunque muchas veces una situación como esta no nos debería sorprender si es que vimos los partidos amistosos de las selecciones en vísperas del Mundial, la prensa se encarga de que siempre que una selección favorita no de lo que se espera de ella, o una relativamente débil llegue lejos nos resulte una gran sorpresa. Puesto 4. El cuarto puesto se lo lleva la participación de Corea del Norte en el Mundial de Inglaterra de 1966, que había clasificado solo ganándole a Australia una llave ya que los otros equipos habían renunciado. Le tocó el grupo D con la Unión Soviética, Italia y Chile. El 12 de julio de 1966 Corea del Norte cayó por 3-0 frente a la Unión Soviética, la goleada por parte de los rusos era el resultado que todos esperaban. El 15 de julio los coreanos le empataron a Chile a los 88 minutos de juego con gol de Seung, este fue el primer gol y el primer punto de Corea del Norte en los mundiales. Italia venía de vencer a Chile y perder con la Unión Soviética, por lo que contaba con 3 puntos y su clasificación estaba prácticamente asegurada, 3 puntos porque antes una victoria solo te daba 2. Corea del Norte estaba obligado a ganar y esperar el resultado del partido entre Chile y la Unión Soviética. El 19 de julio, fuera de todo pronóstico, Corea del Norte venció a Italia con gol de Park Do-hik, un dentista de profesión a los 42 minutos de juego. Este resultado eliminó a los italianos y fue el golpe más humillante de su historia futbolística. Mientras tanto la Unión Soviética venció a Chile por lo que Corea del Norte se convirtió en el primer país asiático en clasificar a la segunda ronda. En la segunda fase le tocó jugar con Portugal en otro partido sorpresivo, los coreanos iban ganando por 3-0 pero con 4 goles de Eusebio y 1 de José Augusto Portugal volteó el partido 5-3 y eliminó a los coreanos. Puesto 3.
El tercer puesto de este top se lo lleva el partido entre Estados Unidos e Inglaterra en el Mundial de Brasil de 1950. Los ingleses, que participaban en un mundial después de 20 años sin querer hacerlo, eran conocidos como los reyes del fútbol debido a que contaban con 23 victorias, 3 empates y tan solo 4 derrotas en la etapa posguerra, además de tener a Stanley Matthews, uno de los mejores jugadores de la época. Además de todo esto, habían jugado con Italia y Portugal 2 semanas antes, ganándoles 4-0 y 10-0 respectivamente. Los estadounidenses por su parte venían de perder sus 7 partidos anteriores con un marcador global de 45-2. A los dos equipos les tocó el grupo 2 con España y Chile. En la primera fecha los ingleses vencieron a los chilenos por 2-0, mientras que Estados Unidos cayó ante España por 3-1. En la siguiente fecha ingleses y americanos medirían fuerzas, los europeos eran los grandes favoritos y todos pensaban que Estados Unidos no tenía esperanza, incluso su mismo entrenador. Desde el principio del encuentro Inglaterra salió a buscarlo y lo dominó, mientras que Estados Unidos solo tuvo una ocasión clara a los 25. Todo siguió así hasta que en el minuto 38 Estados Unidos anotó con gol de Gaetjens, los ingleses no pudieron empatar y el partido terminó 1-0. Esto sorprendió a todos e incluso se dice que diarios ingleses pensaron que el resultado era un error de tipeo y pusieron en sus portadas que su selección había ganado por 10-1 o por 10-0, en la siguiente fecha ambas selecciones perdieron y fueron eliminadas. Puesto 2. El puesto 2 se lo lleva el que, posiblemente es el partido más famoso en la historia de los mundiales. El maracanazo fue posiblemente el peor momento anímico de Brasil hablando futbolísticamente. La selección de dicho país no volvió a disputar un partido por casi 2 años, e incluso cambió su camiseta blanca por la que todos conocemos. La historia del partido es así: Brasil venía de pasar a la ronda final del torneo con mucha facilidad, y tenía que jugar en un grupo del cual el primer puesto sería campeón. El grupo estaba conformado por Suecia, España y Uruguay, que sorprendentemente venía de jugar en un grupo de solo 2 equipos. Las razones de esto posiblemente las cuente en otro video, ya que no es lo que importa ahora. Brasil era el gran favorito y demostró su poderío goleando a Suecia y a España por 7-1 y 6-1 respectivamente. Uruguay por su parte empató con España por 2-2 y venció a Suecia por 3-2 casi al final del partido. En el siguiente partido, que era tratado como una final, Brasil solo necesitaría un empate ante Uruguay para campeonar. La prensa brasileña, por lo mostrado en los 2 últimos partidos de su selección, ya se sentían campeones y veían una derrota como algo imposible. En los periódicos ya se veían portadas de Brasil campeón. Los uruguayos también sentían que no podían ganar, incluso el entrenador les pidió no perder por un resultado abultado y que con no caer goleados ya habrían cumplido. Por esta razón les indicó que jugaran defensivamente. Sin embargo, tras la salida del entrenador, el capitán uruguayo convenció a los jugadores de que si hacían eso terminarían como Suecia y España, por lo que era mejor jugar de igual a igual. Algo curioso es que Brasil había jugado 3 partidos con Uruguay pocos meses antes del Mundial, resultando en 2 triunfos brasileños y 1 uruguayo, lo que demostraba que la diferencia de calidad entre ambos equipos no era excesiva. Incluso Uruguay era en ese entonces la selección más laureada del planeta, pero los partidos previos a la final y la necesidad de tan solo un empate le quitaba chances a los charrúas. El primer tiempo del partido fue aburrido y sin goles. En el segundo tiempo Brasil rápidamente adelantó en el marcador, pero Uruguay empató a los 66, con ese resultado los brasileños aún eran campeones, pero la tribuna pedía un triunfo, por lo que atacaron dejando muchos huecos. A los 79 Alcides Guillía volteó el partido tras un error del arquero brasileño Barbosa. Todo el estadio quedó en silencio. Brasil no pudo empatar y Uruguay campeonó. Los brasileños estaban tan seguros de su victoria que ya tenían muchas palomas para soltar cuando Brasil campeonara. Incluso no tenían una canción por si Uruguay campeonaba, ya que esto parecía imposible. Hasta se dice que el presidente de la FIFA, Jules Rimet, ya tenía un discurso preparado para Brasil y que le tuvo que entregar la copa a los uruguayos a escondidas. Al día siguiente todos los periódicos lamentaron la noticia. Puesto 1. La mayor sorpresa en la historia de los mundiales para mí es la final del Mundial de 1954 llamada El Milagro de Berna. Hungría contaba con un equipo excelente conformado por Ferenc Puskás, Zoltán Csibor y el goleador Sándor Kocsis, por no decir más. Este es llamado el equipo de oro de Hungría.
Este equipo era el gran favorito y lo demostró en la primera fase goleando 9-0 a Corea del Sur y 8-3 a Alemania Federal. Los alemanes venían de golear 4-1 a Turquía y tras este resultado tuvo que jugar el desempate con Turquía nuevamente, a quienes volvieron a golear, pero esta vez por 7-2. Cabe resaltar que todos los jugadores alemanes eran amateurs. En cuartos de final los dos mejores equipos del torneo hasta entonces, Hungría y Brasil, se vieron las caras en un partido muy violento que terminó en una pelea. Este partido fue llamado la Batalla de Berna y fue ganado por los húngaros por 4-2, ese fue el primer partido del Mundial que le resultó difícil a Hungría. En semifinales se enfrentaron al campeón anterior, Uruguay. Hungría iba ganando 2-0, pero los celestes demostraron por qué fueron campeones y empataron el partido en los últimos 15 minutos. El partido se fue a la larga y los húngaros ganaron 4-2 con doblete de Coxis. Este fue el primer partido del Mundial que Hungría no pudo ganar en los 90 minutos. En la final se enfrentaron nuevamente con Alemania, quienes llegaban tras vencer a Yugoslavia y a Austria. Los húngaros eran los grandes favoritos por lo demostrado jugando contra los otros favoritos Brasil y Uruguay y por el partido previo contra los germanos. Ellos demostraron su favoritismo al meter 2 goles antes de los 8 minutos. Sin embargo, los alemanes sorprendieron y empataron con goles de Morlock a los 10 y de Rahn a los 18. El partido siguió así hasta que a los 84 Rahn volvió a anotar. Los húngaros empataron casi al final del partido con gol de Puskás, pero fue anulado en una polémica decisión. Se dice que los húngaros estaban tan seguros de su victoria que tenían una botella de vino en su vestidor para celebrar. Sin embargo, Hungría entró a la historia por el juego mostrado y porque fue la selección que más goles hizo en un solo mundial. Hizo 27. Puesto 0. El puesto 0, que está fuera del top, se lo lleva el llamado Mineirazo, que fue la reciente goleada de Alemania sobre Brasil por 7-1, aunque los alemanes eran favoritos por el mal juego mostrado por los brasileños. No obstante, nadie esperaba un resultado así. La razón por la que no incluía este partido en el ranking fue porque ya había comenzado el video antes de que sucediera, por lo que no hubo vuelta atrás. Acuérdense que esta es mi opinión personal y que están invitados a dejar la suya en los comentarios. Si les gustó denle me gusta y compártanlo. Me despido.